Y ahora vamos a hablar de lo que es sin dudas la noticia del día. El gobierno disolvió la AFIP o la reformuló, ahora se llama ARCA, que combina lo que es la recaudación con el control aduanero, por eso ARCA, y de lo que se habla es de una reducción de estructura, de un ahorro anual de 6.400 millones de pesos y de desvinculación de por lo menos 3.155 agentes que ingresaron, dice el gobierno, que de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que significa un 15% de la dotación actual afuera. Para hablar de esto y de lo que implica en la práctica, estamos en comunicación con Enrique Sebach, que es economista, periodista, escritor, ex director ejecutivo de IERAL, ex director del Banco Central, ex vicepresidente de BNA. Dios mío, querido, ¿cuántos títulos tenés, por favor? Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, mucho ex, por desgracia. No, bueno, actual columnista estrella de Infobae y de Clarín. No, de Infobae tampoco, pero de todo, no importa. Infobae ya no. Bueno, de Yo Clarín, soy no estrella importa. de todos lados, no te preocupes. Estrella y Estrella por definición, Estrella por definición. Claro. Bueno, primer balance de este anuncio rimbombante. A ver, bueno, primero, convengamos que todo el sector público argentino debería ser reestructurado, digamos, ¿no? Es decir, venimos de 20, para poner una fecha, 20 y pico de años de desastre, una estructura burocrática, con gente que sobra, con gente que no tiene las cualidades profesionales correspondientes. Estoy hablando en general, siempre hay honrosas excepciones, por supuesto, y que hay que hacerlo todo de nuevo el Estado argentino. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no es soplar y hacer botellas. Ahora, dicho esto, veremos, porque si es solamente un cambio de nombre para reducir una cantidad de personal y bajarle el sueldo al resto del personal, acordate que la gente de la AFIP cobra, o cobraba hasta hoy, no sé cómo seguirá esto, un adicional, una especie de bono que es proporcional a la recaudación, con lo cual los sueldos serán de muchos funcionarios y casi de todo el mundo que trabajaba allí, sueldos realmente muy altos. Claro, de hecho la cabeza cobra 32 palos. Claro, algo por el estilo. Entonces, si todo se reduce a ahorrar 5 millones de dólares por año, porque en el fondo es eso, ¿no? 6.000 y pico millones de pesos, y sacar 3.000 personas, que obviamente habría que sacar, no lo estoy subestimando, y bueno, nos quedamos cortos, porque el problema que es más serio que tiene la AFIP, o ARCA, o como lo quieras llamar, es que es un ente obsoleto tecnológicamente. O sea, hoy en día los entes recaudadores cruzan base de datos. O sea, hoy todos nosotros dejamos las huellas de todos nuestros movimientos en las tarjetas de crédito, en las billeteras electrónicas, en los bancos, etcétera, salvo el que se mueve todo en efectivo, que es básicamente bastante difícil. Y entonces los entes recaudadores modernos en el mundo lo que hacen es cruzan base de datos y te arman automáticamente tu declaración de impuestos, tu declaración, saben lo que gastás, lo que no gastás, a quién se lo pagaste y cómo lo cobraste casi inmediatamente. Entonces, si vamos a un cambio tecnológico de la AFIP o del ARCA o lo que fuere, y a una simplificación de trámites y a facilitarle la vida a los contribuyentes y que dejen de cazar en el zoológico, claro. me parece muy bien. Ahora, si es simplemente, o no tan simplemente, pero si se concentra exclusivamente en reducir sueldos y personal, me parece que para un organismo como del que estamos hablando es poca cosa. Y hay un punto adicional, porque como hay que cambiar la calificación de la gente que trabaja en la FIP, y otra vez, con honrosas excepciones, tenía que contratar gente con mucho más conocimientos no conozco yo los nombres de las profesiones, pero déjame usar unas categorías de sistemas, de computación, de análisis de datos, etcétera, y esa gente muy bien paga en el sector privado. Claro. O sea que, es decir, en lugar de bajarle los sueldos, a mucha gente para poder atraerla, tenés que subirle el sueldo. De hecho, ya la FIP que yo conozco, la FIP que existía hasta hoy, fue perdiendo calidad de recursos humanos porque se los llevó el sector privado en esas áreas, en las áreas de sistemas, en las áreas de tecnología. Por eso, todas estas transformaciones son bienvenidas si al final del día tenés modernización, cambio tecnológico y simplificación, y además otra vez le vas a recaudar a todo el mundo y no solamente a los que pagan. Y ahí voy al último punto,
que es que para eso necesitas una reforma impositiva. Claro. Porque Argentina tiene hoy, recauda mucho en muy malos impuestos. Desde los impuestos provinciales, ingresos brutos Sí. es el peor, y en el sector, a nivel nacional, tenés débitos y créditos bancarios, tenés las retenciones a la exportación, es decir, impuestos al trabajo, o Sí, sea, sí, muy hay muchos distorsivos. impuestos que hay. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si vos vas a cambiar el organismo recaudador sin cambiar qué es lo que tiene que recaudar, también es un problema. Con lo cual, bienvenido sea que quieran hacer las reformas, pero hay que hacerlas, digamos, ¿no? Sí, bueno, el tema de la reforma tributaria, te digo que desde que soy chiquita escucho hablar Sí. de la necesidad de una reforma tributaria y lo que hacemos son parches, seguimos Ujú. superponiendo impuestos. Bueno, ingresos brutos es el mejor ejemplo del impuesto en cadena Sí, lo que que se pasa paga que, siempre sobre lo mismo, o sea, tributar 10 correcto. veces sobre el mismo valor agregado. Sí, más Y todo el sistema de retenciones, de retención en la sí. fuente, de embargos, esto es una cosa totalmente, digamos, enmarañada, torcida, sin hablar o sin incorporar las sospechas que siempre tuvimos y que en algunos casos se concretaron porque se vio legalmente de corrupción en muchas áreas de la recaudación, en la aduana, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que reformarlo y además eso que vos contabas desde chiquita, que fue ayer nomás, fue empeorando. Fue empeorando en estos últimos años porque Sí. a medida que el gobierno, que los distintos gobiernos que querían recaudar más, fueron inventando, sobre todo las provincias, los municipios, subiendo alícuotas, es decir, fueron inventando cada vez más impuestos, ¿no es cierto? Sí, y en este sentido, ¿sos optimista en cuanto a que en algún momento tengamos una estructura impositiva que no le ponga el pie en la cabeza al ciudadano de a pie, al pequeño y mediano empresario, etcétera, y que, bueno, justamente genere el ciclo virtuoso de la Mm. economía? Porque el otro día lo escuchaba a Lacha Lázari, ¿no? Porque a veces uno Ujú. habla de la necesidad de que venga inversión extranjera directa para generar condiciones necesarias para el crecimiento económico. Y él decía, ¿y por qué no piensan un poco en la pyme? ¿No? En sacarle Claro. el pie de arriba Sí, de la sí. cabeza para que el empresario, bueno, en lugar de desangrarse, el que está dentro del sistema, en, Ujú. en, en pagar impuestos, bueno, pueda reinvertir, pueda contratar más gente. Y eso todo el mundo lo dice y lo da por supuesto, pero nadie lo hace. Sí, lo que pasa es que ahora te contesto sobre el pesimismo o optimismo, pero para completar la descripción, es un círculo vicioso porque la pyme Mm. para sobrevivir tiene que evadir impuestos. Ah, es Es cierto, decir, claro. Sí. entonces, como tiene que evadir el impuesto, digamos, a las ventas, o el impuesto, el IVA, lo que Sí. fuera, también tiene que evadir los impuestos al trabajo. Entonces contrata a trabajadores informalmente. Entonces armas todo un círculo de informalidad que hace que seas menos productivo, menos competitivo. Si quiere vender la empresa no puede porque no tiene negro y no puede justificarlo. Si tiene que evitar el conflicto con sus trabajadores, en fin. Ahora ha habido un esquema de blanqueo para el trabajo, Ujú. un esquema de blanqueo para los impuestos y una moratoria, pero todo eso, si vos no reformás el sistema, empieza mañana de nuevo. O sea, vos fíjate que Argentina tuvo un blanqueo con Macri en el 2016, han pasado 8 años y tiene otro blanqueo. Tuvo una moratoria, no sé, hace 2 años o 3, o lo que, no, ya no me acuerdo, y ahora tenés otra moratoria. Eso significa que el sistema impositivo no funciona, porque si vos tenés un sistema que cada 2 años, 3 años, 5 años tenés que perdonar a todo el mundo, Claro. perdonar a los que no pagaron, blanquear, etcétera, es porque el sistema no Y funciona. además Y genera ahí, desincentivos para estar en claro, regla, ¿no? Porque sos el hijo de la obviamente, pavota. obviamente, es una mezcla porque tenés un sistema que te obliga a evadir si sos una pequeña empresa, y además un sistema que te incentiva a evadir, porque igual al final, Mm. como vos decís, te termina pagando, ya sabés que en algún momento va a tener una moratoria y pagarás. Ahora, dicho todo esto y con esta descripción, no es fácil ser optimista en estos temas, porque ya lo estamos viendo. Bueno, ahora estamos en medio de un cambio de régimen, un presidente que tiene la voluntad de cambiar estas Ujú. cosas. En fin, veremos si el Congreso lo acompaña, si los gobernadores lo acompañan, y si estas cosas efectivamente se pueden cambiar, porque si no se cambian, el cambio de régimen de Argentina no se va a producir. Esto no se arregla simplemente con que, qué sé yo, no sé, tenés equilibrio fiscal cero o tenés superávit fiscal y tenés y
privatizaste, no sé, aerolíneas, para usar un ejemplo sí, por tonto. decir. Acá tenés un problema de cambios profundos. Entonces, bueno, por supuesto, todos esos cambios llevan tiempo, hay que convencer a mucha gente, hay que generar los incentivos adecuados para que los gobernadores se Claro. sumen a esta historia, pero bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Y yendo a una cuestión, si querés, macro, ¿no? Más allá del Sí, sí. anuncio sobre la FIP. ¿Cómo ves el tema de la macroeconomía en general, el balance de las variables, el déficit cero y sobre todo el tema de la inflación? ¿Crees que Ujú. el esfuerzo tendrá sentido? Bueno, a ver, primero, la economía argentina obviamente pasó un año muy complicado desde el punto de vista del ajuste, porque al ajuste que ya venía de antes, porque el salario real y la Mm. jubilación real no cayó desde enero de este año, desde No, diciembre, venía de hace rato cayendo con mayor o menor intensidad y con alta inflación, la pobreza también era altísima. Ese ajuste, yo te diría, desde el punto de vista del nivel de actividad y del salario de la jubilación, tocó un piso. Dependiendo del sector, no sé, puede ser abril, puede ser mayo, puede ser junio, puede abril. ser julio, puede ser agosto. Mm. El salario real ya no cae más porque, bueno, porque una vez que la inflación se estabilizó en 4% y si te ajustan en base a la inflación pasada 4%, estás de bajo nivel sin seguir cayendo. Sí. Lo mismo pasa con las jubilaciones porque se ajustan con 2 meses para atrás, con lo cual si la inflación bajó de 8 a 4, bueno, y a vos te ajustaron 8, Sí, bueno, sí. ganaste Recuperás un 4 otra poquito, aunque vez, ya venías perdiendo un montón. de un nivel Sí, sí, sí. paupérrimo, digamos, ¿no? Apareció el crédito, entonces los sectores más vinculados a artículos para el hogar, lo que llamamos los economistas los bienes crédito, que compras en cuotas, que yo, desde una moto a una licuadora y en otros niveles el crédito prendario en los autos, también empezó a aparecer. Ya no hay más ajuste, o sea, a las provincias, bueno, ya le ajustaron la transferencia, pero se frenó. O sea, la economía se empezó a recuperar, no a la Sí. velocidad, no a una gran velocidad, más bien todo lo contrario, pero se empezó a recuperar y con mucha disparidad otra vez, porque Mm. los que dependen de los bienes de consumo, que dependen del salario, en un contexto en donde cambió la participación de las tarifas En tu estructura de en tu costos. gasto, en Claro, tu sí. estructura de gasto. Entonces, bueno, viste, antes, te voy a decir de memoria, las tarifas en promedio eran para un hogar, no los ingresos más altos, ¿no es cierto? Mm. Era 4 o 5% de tu Claro. ingreso y ahora Y es el ahora es 13, o 13, el 12, claro. o el 13. Entonces, claro, eso que antes vos lo usabas para consumir mejor o para salir o para lo que fuere, ahora es la demanda de las segundas marcas, de las terceras marcas, de el dejar de consumir estas cosas, el salir menos afuera, menos días de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso está en un pequeño repunte. La inflación está, yo te diría, rompió la barrera del Del 4. 4%, pero anda por el 3%, digamos. No, es muy difícil en este escenario ir al famoso 2%, 1,5%, lo que fuera, o sea, todavía falta una batalla con la inflación. Ujú. Y bueno, y por lo que decíamos antes, hasta que no se consoliden algunas reformas en donde el Congreso va a tener que participar y los gobernadores van a tener que participar y la política va a tener que hacer alguna cosa, bueno, va a ser todo más lento, digamos, ¿no? Cuando vos ves la Entiendo. experiencia internacional, estos procesos llevan tiempo, son muy lentos y si encima se hacen en un contexto de mala calidad de las instituciones y de mala política, Mm. bueno, son más lentos todavía, ¿no? Enrique, gracias por la comunicación, por ayudarnos a Al, entender dónde estamos parados. al contrario, un beso grande, que siga muy bien. Chao. Muchas gracias. Era Enrique Sebach, economista, periodista y escritor en El Aire del Observador.